5 museos mexicanos de clase mundial. México es un país que respira historia en cada rincón. Sus museos no son simples edificios, son puertas abiertas que nos conectan con el pasado, nos cuestionan en el presente y nos inspiran hacia el futuro. Este breve recorrido reúne 5 museos mexicanos que por su riqueza y diversidad se han convertido en referentes culturales dentro y fuera del país. Te invito a que me acompañes. Comencemos. 1. Museo Nacional de Antropología. En medio del bosque de Chapultepec, sobre Paseo de la Reforma, se levanta uno de los recintos más emblemáticos de México y de América Latina, el Museo Nacional de Antropología. Inaugurado el 17 de septiembre de 1964 por el presidente Adolfo López Mateos, el edificio fue diseñado por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, sí, el mismo que diseñó el Estadio Azteca. Desde su apertura, este museo se ha convertido en un símbolo de identidad nacional y en un espacio de encuentro con las raíces más profundas de la historia mexicana. El museo no solo resguarda piezas arqueológicas y etnográficas de enorme valor, sino que también es un referente arquitectónico. Su diseño modernista, con amplios ventanales, patios y salas monumentales, fue concebido para reflejar la grandeza de las culturas originarias. Su elemento más icónico es el paraguas, una gigantesca columna central que sostiene una cubierta cuadrada, respetuosa del entorno natural, de la cual cae una cortina de agua. Este espacio abierto, que recibe al visitante en el patio central, se ha convertido en una de las imágenes más reconocibles de la Ciudad de México. El Museo Nacional de Antropología es heredero de una larga tradición museística que se remonta al Museo Nacional Mexicano, fundado en 1825 por iniciativa de Lucas Alamán. A lo largo del siglo XIX y principios del XX, las colecciones de arqueología, historia natural y etnografía fueron cambiando de sede hasta que en 1963 se comenzó a construir este recinto para albergar el patrimonio arqueológico y antropológico del país. Hoy tiene como misión preservar, investigar, exhibir y difundir el legado de las culturas prehispánicas y de los pueblos indígenas contemporáneos de México. El museo cuenta con 22 salas permanentes y 2 de exposiciones temporales, distribuidas en más de 45,000 metros cuadrados de construcción. Entre sus piezas más emblemáticas destacan el monolito de Tlaloc, enorme escultura que parece representar al dios de la lluvia, hallada en el siglo XIX en las cercanías del pueblo mexiquense de Coatlinchán por el rumbo de Texcoco. La Piedra del Sol, conocida como calendario azteca, un monolito de basalto de aproximadamente 24 toneladas, hallado en 1790 en el lado sur de la entonces Plaza Mayor de la Ciudad de México. La Coatlicue, escultura monumental de la diosa mexica de la tierra, la muerte y la fertilidad, que impresiona por su fuerza simbólica y estética, también hallada en 1790. El llamado Penacho de Moctezuma, en realidad una reproducción, pues el original se encuentra en Viena, que permite reflexionar sobre la historia y el destino de los objetos patrimoniales, y la réplica de la cámara funeraria de Pacal, así como su máscara mortuoria de jade y otros objetos de su ajuar funerario. La tumba original se encuentra en el Templo de las Inscripciones, en la zona arqueológica de Palenque, en Chiapas. Las salas del primer nivel están organizadas por áreas culturales y tradiciones arqueológicas, como Teotihuacán, Toltecas, Mexica, Oaxaca, Costa del Golfo, Maya, Occidente y Norte. El segundo nivel alberga la sección de etnografía, dedicada a la riqueza de los pueblos indígenas contemporáneos, con trajes, objetos rituales y testimonios de su vida social y simbólica. Recorrer el Museo Nacional de Antropología es una experiencia inmersiva. Desde el vestíbulo, el visitante se siente pequeño frente a la monumentalidad de las piezas. El diseño de las salas permite que cada cultura tenga un espacio propio, con ambientaciones que recrean su entorno. Por ejemplo, la sala Maya incluye referencias arquitectónicas de Palenque. El museo ofrece múltiples atractivos, exposiciones temporales que abordan temas actuales, programas educativos, talleres y espacios especialmente fotogénicos como el Patio del Paraguas.
El museo cuenta además con la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, una de las más importantes en su campo de América Latina, y con auditorios en los que se realizan conferencias, ciclos de cine y actividades culturales. Este museo no solo ha sido el más popular de México, con millones de visitantes anuales, sino que también ha sido reconocido internacionalmente. En 2025 recibió el Premio Princesa de Asturias de la Concordia, por su papel en la preservación y difusión del patrimonio cultural de la humanidad. Visitar el Museo Nacional de Antropología es mucho más que un recorrido académico, es una experiencia sensorial y emocional. Frente a la Piedra del Sol, uno se siente parte de una historia milenaria. Al observar los trajes indígenas contemporáneos, puedes comprender que la cultura mexicana sigue viva y en constante transformación. No pierdas la oportunidad de visitarlo y de vivir la aventura de caminar bajo el paraguas, de perderte entre monolitos, de descubrir los secretos de los mayas o de asomarte a la cosmovisión de los pueblos originarios. El Museo Nacional de Antropología no solo resguarda objetos, resguarda la memoria y la identidad del país entero. 2. Museo Amparo. En pleno centro histórico de la ciudad de Puebla, entre calles empedradas y fachadas coloniales, se encuentra el Museo Amparo, uno de los recintos culturales más importantes de México. Inaugurado el 28 de febrero de 1991, fue instituido por la Fundación Amparo, en memoria de Amparo Rugarcía de Espinosa, esposa del banquero y filántropo Manuel Espinosa Iglesias. Desde entonces, el museo se ha consolidado como un referente nacional e internacional en la conservación, investigación y difusión del arte mexicano, de lo prehispánico a lo contemporáneo. Se trata de una institución privada con vocación pública, con una programación dinámica e innovadora, y una misión nítida: acercar el arte y la cultura a la sociedad y desarrollar un intenso programa de actividades académicas, artísticas, educativas y lúdicas dirigidas a todo tipo de público. El inmueble que alberga el museo es en sí mismo un testimonio de la historia de Puebla. Está conformado por dos construcciones virreinales: el Hospitalito, fundado en el siglo XVI como el primer hospital civil femenino en la ciudad, bajo el nombre de Hospital de Nuestra Señora de la Limpia Concepción y de San Juan de Letrán, y una edificación poblana del siglo XVIII, con su típica fachada recubierta con ladrillos, que había sido parte integrante del hospital, luego depósito de mujeres casadas y finalmente casa-habitación. Ambos edificios fueron restaurados y adaptados para convertirse en museo. En 2010, la Fundación Amparo emprendió un ambicioso proyecto de actualización arquitectónica que integró elementos contemporáneos, como la terraza con vista panorámica a la ciudad, sin perder el carácter histórico del conjunto. El resultado es un espacio donde conviven la memoria prehispánica y virreinal y la modernidad museográfica, en un recorrido por 3000 años de arte. El Museo Amparo resguarda una de las colecciones privadas más importantes de México, organizada en 3 grandes núcleos. El núcleo de arte prehispánico, con más de 1700 objetos artísticos, ceremoniales, suntuarios y funerarios que abarcan milenios de historia, desde figurillas olmecas hasta esculturas mexicas. Destacan también vasos, jarras, urnas, vasijas, figuras de animales, mascarillas y múltiples objetos de uso ritual que muestran la diversidad cultural de las regiones del México antiguo. El núcleo de arte virreinal y del siglo XIX, con alrededor de 1300 piezas entre las que se incluyen platería, textiles, pinturas, esculturas, mobiliario y objetos litúrgicos de la Nueva España y el México independiente, creadas por distintos motivos e intenciones, entre el fervor religioso, los vínculos sociales y el uso cotidiano. El núcleo de arte contemporáneo, con una colección en crecimiento, desde los años 90 del siglo pasado hasta nuestros días, en el que resaltan obras de artistas mexicanos e internacionales, y una agenda de exposiciones temporales que exploran lenguajes y problemas del presente. El recorrido por el Amparo combina historia, arte y ciudad. La terraza del museo ofrece vistas a las cúpulas y campanarios del Centro Histórico de Puebla, patrimonio de la humanidad, y se ha convertido en un punto de encuentro para jóvenes y fotógrafos.
El museo cuenta con cafetería, biblioteca, auditorio, hemeroteca y tienda, y desarrolla una intensa serie de actividades académicas, artísticas, educativas y lúdicas dirigidas a públicos diversos. El Amparo se ha posicionado como referente en el circuito museístico, con colaboraciones nacionales e internacionales y una programación que sitúa a Puebla como un polo cultural más allá de su riqueza arquitectónica y gastronómica. Para los jóvenes, es un recinto donde el arte no es solemne ni lejano, sino un lenguaje vivo que dialoga con su tiempo. Visitar el Museo Amparo es entrar en un espacio donde conviven pasado y presente. De las figurillas prehispánicas a las expresiones contemporáneas, cada sala ofrece una experiencia distinta con el hilo conductor de la identidad mexicana. Su ubicación en el corazón de Puebla lo convierte en punto ideal para explorar la ciudad. Si lo visitas, no solo contemplarás obras de arte, te conectarás con la memoria y la creatividad de México. 3. Museo Nacional de Historia. En lo alto del cerro de Chapultepec, rodeado de árboles centenarios y con una de las vistas más espectaculares de la Ciudad de México, se levanta el Castillo de Chapultepec, sede del Museo Nacional de Historia. Este recinto es singular en América Latina. Ocupa un palacio de estilo europeo que ha sido protagonista de episodios decisivos de la historia mexicana. Su construcción comenzó en 1785 durante el gobierno del virrey Bernardo de Gálvez, con la intención de ser casa de descanso. A lo largo de los siglos, el edificio cambió de función. Fue residencia virreinal, colegio militar, residencia imperial entre 1864 y 1867, residencia presidencial hasta 1939 y finalmente, por decreto del presidente Lázaro Cárdenas, se convirtió en sede del Museo Nacional de Historia, inaugurado el 27 de septiembre de 1944. Castillo de Chapultepec ha sido escenario de episodios decisivos de la historia mexicana. Durante la intervención estadounidense de 1847, los cadetes del Colegio Militar defendieron el recinto, convirtiéndolo en símbolo de resistencia y último bastión de la defensa nacional. Más tarde, en el Segundo Imperio Mexicano, fue residencia de Maximiliano de Habsburgo y Carlota, quienes quedaron cautivados por las hermosas vistas del Valle de México que se apreciaban desde el lugar, y lo adaptaron con jardines, mobiliario europeo y decoración palaciega. El Museo Nacional de Historia es, en sí mismo, un monumento histórico, y en sus colecciones conserva miles de objetos, entre los que se incluyen pinturas, esculturas, documentos, banderas, uniformes, armas, mobiliario y objetos de personajes históricos. El recorrido por este recinto se puede dividir en dos grandes áreas. La primera está conformada por 12 salas de exhibición permanente, con temáticas que muestran la evolución de México, la conquista, el virreinato, la independencia, el México del siglo XIX, la Reforma, el Porfiriato y la Revolución. Entre las piezas más destacadas se encuentran el conocido popularmente como Estandarte de Hidalgo, símbolo del inicio de la independencia, diferentes uniformes y armas del siglo XIX, varios retratos de personajes clave como Benito Juárez, Porfirio Díaz y Francisco I. Madero, así como documentos de las leyes de reforma. La segunda es el área conocida como el Alcázar. Esta sección cuenta con una sala que recuerda el asalto al castillo de Chapultepec por las fuerzas invasoras estadounidenses, y también recrea los espacios habitados por Maximiliano y Carlota, y por presidentes del siglo XIX y principios del XX. Sus habitaciones están amuebladas con piezas originales. Los jardines neoclásicos y las terrazas ofrecen vistas panorámicas de la ciudad que se han vuelto parte esencial de la experiencia de visita. El museo también resguarda importantes murales realizados por artistas de la talla de Juan O'Gorman, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y Jorge González Camarena, quienes plasmaron en los muros del castillo escenas de la historia nacional. Estas obras convierten al recinto en un espacio donde dialogan la historia y el arte moderno, reforzando la idea de que la memoria se construye también a través de la imagen. El Museo Nacional de Historia es uno de los recintos más populares de México, con más de 1 millón de visitantes anuales en años recientes. Visitarlo es recorrer 5 siglos de historia en un solo lugar, en una experiencia inmersiva. Escenarios como los balcones del Alcázar, con vistas espléndidas al Paseo de la Reforma.
narrativas vivas que permiten imaginar la vida de cadetes, emperadores y presidentes, y actividades educativas que incluyen visitas guiadas, talleres y conferencias. Si caminas por el castillo de Chapultepec, es como si entraras en un pasaje vivo de la historia. Cada sala, cada balcón y cada mural te cuentan una parte de la historia de México. Frente al estandarte de Hidalgo, en los salones imperiales o en los jardines donde se mezclan la arquitectura europea y el paisaje mexicano, puedes comprender que la historia no solo está en los libros, está en los lugares que la hicieron posible. El Museo Nacional de Historia te invita a mirar el pasado con ojos críticos y curiosos y a sentirte parte de una memoria colectiva que sigue en construcción. 4. Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey. En el corazón de Monterrey, junto a la Macroplaza y entre la Catedral Metropolitana y el Palacio Municipal, se levanta el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, más conocido como Marco. Inaugurado el 28 de junio de 1991, el museo fue diseñado por el arquitecto mexicano Ricardo Legorreta, quien concibió un edificio monumental y a la vez íntimo, pensado para integrar el arte con la vida urbana. Desde su apertura, Marco se ha consolidado como un espacio de referencia internacional, con exposiciones de artistas de México y del mundo, y con una programación que busca acercar el arte contemporáneo a públicos diversos, especialmente a los jóvenes. El edificio de Marco es en sí mismo una obra de arte, con una superficie de 16,000 metros cuadrados, de los cuales 5,000 están destinados a exhibiciones. El museo se organiza alrededor de un patio central con espejo de agua, inspirado en la tradición de las casas mexicanas. La combinación de muros lisos, colores cálidos y juegos de luz natural crean un ambiente que invita a la contemplación. La entrada principal está custodiada por La Paloma, una escultura monumental de 6 metros de altura hecha de bronce, obra del artista jalisciense Juan Soriano. Esta pieza se ha convertido en un símbolo de bienvenida y en uno de los íconos más fotografiados de Monterrey. El diseño arquitectónico busca que la visita no sea solo un recorrido por las salas, sino una experiencia sensorial. La luz, el agua y los espacios abiertos dialogan con las obras, generando un ambiente distinto al de los museos tradicionales. A diferencia de otros museos, Marco no se centra en una colección permanente extensa, sino en exposiciones temporales de gran alcance, con artistas mexicanos e internacionales. En su acervo propio, aunque reducido, se destaca el arte latinoamericano contemporáneo, con énfasis en pintura, escultura y fotografía. En este espacio se expone obra plástica de destacados creadores mexicanos como Leonora Carrington y Manuel Felgueres. El museo cuenta con varias salas de exhibición, además del auditorio, la biblioteca y el patio de las esculturas, donde se presentan obras de gran formato. Esta dinámica le ha permitido mantenerse actualizado, ofreciendo al público una visión plural y cambiante del arte contemporáneo mundial. Visitar Marco es entrar en un espacio donde el arte se vive de manera cercana. Sus salas amplias y luminosas permiten que cada exposición se convierta en un universo propio. El museo organiza constantemente talleres, cursos, visitas guiadas y actividades educativas con especial atención a jóvenes y estudiantes. Uno de sus programas más reconocidos ha sido #Museo de Todos, lanzado en 2019, que busca abrir el museo a toda la comunidad, derribando la idea de que el arte contemporáneo es inaccesible o elitista. Además, el museo ofrece experiencias complementarias. El restaurante con cocina mexicana contemporánea, que se ha vuelto punto de encuentro cultural. El patio central, el pasillo principal, el lobby y el auditorio, espacios ideales para conciertos, conferencias, charlas y eventos sociales, y la tienda que ofrece publicaciones y objetos de diseño vinculados con el arte. Marco es uno de los centros culturales más importantes de América Latina, gracias a la calidad de sus exposiciones y a su capacidad de atraer a públicos diversos. En el contexto de Monterrey, una ciudad marcada por la industria y el dinamismo económico, el museo representa un contrapunto cultural. Es un espacio para la reflexión, la creatividad y el encuentro con expresiones artísticas globales. Su arquitectura, su programación y su vocación educativa lo han convertido en un referente no solo para México, sino para toda la región. El Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey es mucho más que un edificio o una colección.
Es un espacio vivo en constante transformación. Para los jóvenes, Marco es una puerta de entrada al arte contemporáneo, un lugar donde se puede experimentar, cuestionar y dialogar con las ideas y formas del presente. Frente a la paloma de Juan Soriano, al recorrer sus salas o al descansar junto al espejo de agua del patio central, uno comprende que el arte no está lejos, que está aquí, en diálogo con la ciudad y con quienes la habitan. Marco te invita a mirar el mundo con otros ojos y a descubrir que el arte contemporáneo no es un enigma inaccesible, sino una experiencia que nos cuestiona y nos transforma. 5. Museo Regional de Guadalajara. En pleno centro histórico de Guadalajara, frente a la rotonda de los jaliscienses ilustres, se encuentra uno de los recintos culturales más importantes del occidente de México, el Museo Regional de Guadalajara. Su sede es un edificio barroco novohispano construido entre 1742 y 1758 bajo la iniciativa del obispo Juan Gómez de Parada, para albergar el Colegio Seminario Conciliar Tridentino de San José. A lo largo de los siglos, el inmueble ha tenido múltiples usos. Fue seminario, prisión, cuartel militar, liceo de varones, biblioteca pública y conservatorio. En noviembre de 1918, abrió sus puertas como Museo de Bellas Artes y en 1923 cambió su nombre a Museo de Guadalajara. En 1939 pasó a la custodia del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Finalmente, en 1973 adoptó el nombre con el que hoy lo conocemos, Museo Regional de Guadalajara. Este edificio ha sido un testigo privilegiado de la vida política, social y cultural de la ciudad. El museo conserva una fachada barroca sobria, con cantera gris y un imponente portón de madera. En su interior, el visitante encuentra un patio central con arquerías y amplios corredores que evocan la vida académica y religiosa del siglo XVIII. El edificio ha sido restaurado en varias ocasiones. La más reciente fue una reestructuración de las salas de arqueología y paleontología y se acondicionó la sala de exposiciones temporales Ixca Farías, con el propósito de mejorar la experiencia de los visitantes. Así, caminar por sus pasillos es disfrutar de una mezcla de historia arquitectónica y de museografía contemporánea. El Museo Regional de Guadalajara ofrece un recorrido que abarca desde los primeros pobladores de la región hasta el movimiento revolucionario del siglo XX. Sus colecciones se organizan en varios núcleos. El núcleo de arqueología, con vestigios de las culturas del occidente mesoamericano, entre los que se encuentran puntas de proyectil, utensilios de piedra, cerámica y esculturas, y piezas que muestran la complejidad de las tradiciones funerarias de la región, como las tumbas de Tiro. El núcleo de paleontología, en el que destaca una osamenta completa de mamut hallada en los alrededores de Jalisco, así como una colección de fósiles que permite comprender la riqueza natural de la región en épocas remotas. El núcleo de etnografía, que incluye objetos referidos a la vida y cosmovisión del pueblo wixárika, instrumentos rituales, textiles y piezas de arte popular. Y el núcleo de arte virreinal y moderno, en el que se registran aproximadamente 1500 piezas de los siglos XVII al XX, con obras de artistas de la talla de Diego Rivera, José Clemente Orozco, Juan O'Gorman, David Alfaro Siqueiros y el Dr. Atl. Estas obras incluyen retratos, escenas religiosas y paisajes. El recorrido por el museo es un viaje en el tiempo. En una misma visita puedes pasar de contemplar un esqueleto de mamut a observar un lienzo barroco o descubrir la riqueza simbólica wixárika. Si lo visitas, el museo te puede ofrecer varios atractivos. Una diversidad temática que abarca naturaleza, arqueología, etnografía e historia. Espacios como el patio central y la escalera barroca son escenarios ideales para la fotografía, y actividades educativas como visitas guiadas, talleres y exposiciones temporales que buscan acercar la historia regional a todo el público. Además, el museo cuenta con servicios complementarios como librería y restaurante. Todo esto lo consolida como un gran centro cultural del occidente del país. El Museo Regional de Guadalajara es clave para comprender la historia del occidente de México. A diferencia de recintos nacionales como el Museo Nacional de Antropología, este museo ofrece una mirada enfocada en la identidad jalisciense y en su papel dentro de la historia patria.
Su ubicación, frente a la rotonda de los Jaliscienses Ilustres y a unos pasos de la catedral, lo convierte en un punto estratégico para quienes desean conocer la riqueza cultural de Guadalajara. Visitar el Museo Regional de Guadalajara es descubrir que la historia no está hecha solo de grandes batallas o personajes célebres, sino que se nutre también de la vida cotidiana, de los pueblos originarios, de la naturaleza y del arte. Para los visitantes, representa una oportunidad de conectar con las raíces locales y de comprender cómo Jalisco ha contribuido a la construcción de la identidad mexicana. Frente al mamut, en las salas de arqueología o en los lienzos barrocos, cada visitante encuentra una parte de sí mismo reflejada en el pasado. El museo te invita a mirar la historia con curiosidad y orgullo y a reconocer que el patrimonio cultural no es algo distante, sino parte de la vida cotidiana de la hermosa perla tapatía. Al terminar este recorrido, queda claro que cada museo nos ofrece algo más que colecciones. Son espacios donde la memoria, el arte y la vida cotidiana dialogan con quienes los visitan. El Museo Nacional de Antropología, el Amparo, el Castillo de Chapultepec, Marco y el Museo Regional de Guadalajara son faros culturales que iluminan distintas facetas de México. Para quienes los visitan, representan la oportunidad de apropiarse de su historia y de reconocer que el patrimonio no es estático, sino una fuerza que sigue moldeando nuestro presente.